Tanto Corea del Norte como Rusia han puesto sus fuerzas en preparación para el combate, como reacción a la información de que Estados Unidos y sus aliados dieron luz verde a Ucrania para que atacará el territorio ruso donde se encuentran las tropas norcoreanas. Mientras que líderes mundiales advierten que Joe Biden quiere desatar la Tercera Guerra Mundial antes de que finalice su mandato. ¿Pero qué implicaciones tendrá la anunciada decisión de Biden de permitir el uso de misiles en Rusia? Permítanos unos minutos de su preciado tiempo y juntos analizaremos los motivos y posibles consecuencias de tal decisión. La Casa Blanca habría dado la luz verde para que Kiev pueda utilizar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso de Kursk, de acuerdo a un reporte del medio estadounidense The New York Times publicado este 17 de noviembre. Medios estadounidenses informan que esto se debe al despliegue de tropas norcoreanas allí, lo que convierte a esta región en clave para la estrategia de contención. Según Reuters, los ataques podrían llevarse a cabo en los próximos días. Se considera que el objetivo principal del uso de ATACMS es proteger a las tropas ucranianas de las amenazas planteadas por los militares rusos y norcoreanos. Según las fuentes, la administración estadounidense espera que los ataques a la región de Kursk obliguen a Corea del Norte a negarse a enviar tropas adicionales a Rusia. Esto, según Washington, también podría socavar las posiciones rusas en la región, lo que tendría un impacto en el curso general del conflicto. Francia y el Reino Unido también han concedido a Ucrania permiso para utilizar misiles Storm Shadow para atacar objetivos en Rusia. Así lo informó Le Figaro, citando fuentes en los círculos gubernamentales. Esta decisión confirma el apoyo a Kiev de los aliados europeos en el contexto del conflicto en curso. Según Le Figaro, París y Londres consideran que el uso de este tipo de armas está justificado desde el punto de vista militar. El objetivo principal, según las fuentes, son las instalaciones e infraestructuras estratégicas que apoyan la operación militar rusa. Al mismo tiempo, los aliados enfatizan que los ataques deben limitarse estrictamente a objetivos militares y no tocar objetivos civiles. El Washington Post publica que, con su autorización, Biden quiere poner a Ucrania en la mejor posición posible de cara a las negociaciones de paz, que se espera que Trump inicie tras su toma de posesión. Autorizar el uso de ATACMS probablemente aumentaría las tensiones en las relaciones internacionales, pero también enviaría una señal a los aliados y adversarios de Estados Unidos de que Washington está comprometido a apoyar a Ucrania en el largo plazo. Al mismo tiempo, la Casa Blanca cree que la decisión tendrá un efecto muy específico y limitado en el campo de batalla y no debería provocar una escalada. Pero expertos y líderes mundiales piensan lo contrario, y consideran que esta decisión podría desatar la Tercera Guerra Mundial. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó su preocupación por la escalada del conflicto y enfatizó que en interés de todas las partes es necesario un alto el fuego lo antes posible. La posición de China refleja la línea tradicional de Beijing de mantener la neutralidad en asuntos de conflictos internacionales, al tiempo que enfatiza la importancia del diálogo y minimiza la interferencia externa. Sin embargo, los expertos señalan que la declaración de China también puede ser una señal de que Beijing está preocupada por la expansión de las zonas de guerra y la participación de los países occidentales en el conflicto. Por su parte, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante un discurso ante los militares, afirmó la necesidad de prepararse para la guerra. Esto se debe a la amenaza, en particular, de Estados Unidos y Corea del Sur, que creó la situación más tensa de la historia en la península de Corea. Kim Jong-un señaló que Estados Unidos y Occidente están aumentando las tensiones en otras partes del mundo. En particular, están librando una guerra contra Rusia, utilizando a Ucrania como fuerza de ataque. Y Pyongyang debería ver este conflicto como una guerra destinada a aumentar la experiencia práctica de la guerra y ampliar el alcance de la intervención militar en todo el mundo. Expresó que ahora los mercaderes de guerra continúan brindando asistencia militar a Ucrania e Israel y continúan apoyando la guerra. Por lo tanto, cada vez más países están involucrados, crece la inestabilidad y podría surgir una tercera guerra mundial. La situación en el mundo se acerca a fronteras peligrosas. El excandidato presidencial estadounidense Robert F. Kennedy Jr. comentó la acción de Biden en su cuenta de X, expresando que los hombres anónimos con corbata que actualmente dirigen la política exterior de Estados Unidos parecen querer iniciar la Tercera Guerra Mundial antes de abandonar la Casa Blanca.
Para el comandante militar Roman Alekhine, asesor del gobernador regional en funciones de Kursk, el permiso para atacar con misiles ATACMS en el territorio de la Federación de Rusia equivale a una declaración de guerra entre los Estados Unidos y Rusia. Las razones de tan agudo agravamiento de la situación están relacionadas con los intentos de Estados Unidos de proteger sus intereses estratégicos y dificultar el cumplimiento de las promesas de Donald Trump de estabilizar rápidamente el conflicto. El experto cree que una de las principales motivaciones de la Casa Blanca fue el deseo de asegurar lanzadores terrestres y cazas F-16. La introducción de misiles de largo alcance en el arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania puede ser un intento de Washington de llevar el conflicto a una etapa que complique cualquier intento de resolverlo, especialmente en vísperas del cambio de poder en Estados Unidos. Según Samuel Lozada, internacionalista argentino egresado de la Universidad de Belgrano, con esta decisión, Biden pretendería bloquear o dificultar la propuesta de Trump de buscar finalizar el conflicto de Ucrania y que las partes se sienten a negociar. Consultado por el medio Sputnik, el experto afirmó que armar todavía más a Ucrania y levantarle el bloqueo con respecto a lanzar misiles de largo alcance en Rusia podría generar una escalada del conflicto, al menos en el corto tiempo, haciendo que los ánimos sean menos propicios todavía para negociar en estos próximos meses. El analista argentino Jorge Elbaum, sociólogo y doctor en ciencias políticas por la Universidad de Buenos Aires, dijo para Sputnik que esta decisión era una irresponsabilidad manifiesta, cuyo fin es presionar a la próxima administración de Donald Trump a continuar el conflicto en Ucrania. El experto considera que la decisión de Biden parece dar por descontada la inminente derrota de Ucrania y los países de la OTAN contra la Federación de Rusia, queriendo en estos últimos meses, antes de la asunción de Donald Trump, que Rusia asuma de alguna manera la respuesta a esta provocación, generándose una situación de peligro de escalamiento, incluso nuclear, que tendría como principales víctimas sin duda las capitales de los países de la OTAN. El Kremlin ha enfatizado repetidamente que cualquier uso de armas occidentales para atacar territorio ruso se considerará una participación directa de los países de la OTAN en el conflicto. El presidente Vladimir Putin ha dicho que tales acciones tendrían graves consecuencias y requerirían decisiones apropiadas. Estas palabras se convirtieron en otra advertencia para Occidente sobre los riesgos de una escalada. Como afirmó Putin, los países de la OTAN están discutiendo no solo la posibilidad de utilizar armas de largo alcance por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también la participación directa en el conflicto en Ucrania. Destacó que cuando se trata del uso de armas de largo alcance de alta precisión de fabricación occidental, debe entenderse que tales operaciones se llevan a cabo con la participación de los militares de los países de la alianza, ya que solo ellos pueden realizar misiones de vuelo en sistemas de misiles. E indicó que la participación directa de Occidente en el enfrentamiento en Ucrania cambiará significativamente su esencia y significará que los miembros de la OTAN están en guerra con Rusia, por lo que Moscú tomará decisiones en función de las amenazas que se le presenten, advirtió Putin. El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo, solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos en la guerra de Ucrania. Sería su participación directa y esto, por supuesto, cambiaría la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. En ese caso, significaría un cambio en la naturaleza misma de este conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas a las que nos enfrentemos. Y cuando pensábamos que la paz vendría con la elección de Trump, la administración saliente de Biden le estaba preparando un regalito navideño a la administración entrante, una jugada que busca socavar las futuras negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Y que podría encender el mundo en estas Navidades.